Pasamos a la mesa redonda que responde a la convocatoria de proyectos, que va en la misma línea, pero contada de otra manera. Entonces, aquí tenemos una mezcla ya de lo formal y de la educación no formal. Y bueno, vemos cómo todo es posible. Tenemos proyectos de centros educativos, de educación formal, y otros proyectos que vienen tanto de municipios como proyectos que vienen de iniciativas privadas y, bueno, todos tratan y trabajan con el patrimonio y la educación. Entonces, yo creo que, si os parece, podemos comenzar ya para que así tengamos un poquito más de tiempo para las preguntas. No sé si, como vamos un poquito adelantados, estará la primera iniciativa, Elena Arévalo, del IES Reyes de España, de Jaén. Elena. Pues yo he preparado una presentación, me han dicho que tengo unos 10 minutitos, si no me equivoco, ajustados. Entonces, bueno, pues os quería comentar un proyecto, un aprendizaje basado en proyectos que lleva funcionando desde 2018, empezó, y todavía sigue, porque esa era la intención, que fuese algo que se instaurase en el centro y se quedase ahí. Este centro está en Linares, y lo que se trataba era trabajar el pasado minero del siglo XIX, que parece que hace mucho, pero no. Todavía nuestro alumnado tiene abuelos mineros, y lo que queríamos era que conociesen toda esa historia que tenían ahí y cómo en aquel momento de auge económico ha ido así todo el proceso hasta donde están ahora. Voy a compartir pantalla, a ver si me decís si funciona, espero que sí. Vamos a ver. Imagino que al darle aquí funcionará la pestaña. Vamos a ver. Pantalla, yo creo que sí. Espera que mueva ahora esto. Estaba, a ver, ahí, panel. Vale. ¿Se ve la presentación? Se ve la presentación, Elena. Vale, voy a intentar mover esto porque se me pone por aquí. Vale. Entonces, esto quito por aquí. Vamos a quitar pestañas. Bien. El ABP La Jaula, bueno, también deciros que está dentro del marcado del programa Vivir y Sentir el Patrimonio, y fuimos galardonados con el tercer premio Joaquín Guichot a la innovación educativa en 2019. ¿Qué es ABP La Jaula? Aunque he dado una introducción para que lo entendáis mejor. Bueno, todo esto, el nombre de La Jaula viene en honor a la jaula por la que descendían los mineros a las galerías de las minas. Es una metodología activa porque elegimos el aprendizaje basado en proyectos para todo el centro, para motivar al alumnado, ya que parte del alumnado, pues por alguna característica, ¿no?, por razones socioeconómicas, pues hay que darle un extra de motivación. Nacía de la necesidad de que el alumnado conociese su pasado cercano y el patrimonio local, porque yo les preguntaba qué conocían, qué sabían, y bueno, pues poco más que sí, que había habido minas, que hay minas por el campo, porque bueno, ellos salen al campo a los alrededores y ven que hay restos de minas, pero no sabían mucho más. Lo que intentamos con este proyecto fue hacerlo a nivel de centro, que la mayor parte del alumnado del centro, desde la ESO, bachiller y los ciclos, conociesen el pasado minero, y eso se intentó abarcar en 19 especialidades, que fueron los profesores que dieron un paso adelante, 24 docentes en 19 especialidades desde toda la etapa educativa, intentando integrar también los planes y proyectos como la igualdad, porque se trataban, ahora os lo iré contando, pues por ejemplo, mujeres importantes en aquel momento, el espacio de paz, porque al final pues trabajábamos con la comunidad, el centro se abrió a la ciudad, y evidentemente Vivir y Sentir el Patrimonio, porque trata de esto como forma joven, porque hacía bueno, ya sabéis, el programa de forma joven a través del deporte, de la salud, intentábamos que saliesen al campo, que conviviesen entre el alumnado, y inicia porque también, por mi parte, porque yo soy profesora de economía, tenían que trabajar, aparte de aspectos económicos, inventaron una empresa
de turismo innovadora, obviamente era ficticia, que luego presentaron a un concurso de la Cámara de Comercio de Linares. Si da tiempo, voy a intentar poneros este vídeo, que fue el vídeo de introducción para el alumnado y para el profesorado. Era un vídeo que intentaba ser motivador, ya que todo aprendizaje basado en proyectos tiene que tener una historia y algo que enganche al alumnado. Así que, a ver, espero que se escuche y se vea. Dura 2 minutos. Andalucía, verde y blanca. En Linares nacen las notas de una guitarra, capotes de oro y pinceles de plata, con voces flamencas de mineros que cantan, entre suspiros se oyen desgarros de una taranta. Así es Linares, pueblo que no calla, tierra de poetas, pintores y toreros y hombres que cantan. Bueno, esta fue la introducción. Intentamos que llegase al corazón, porque a veces al alumnado es un poco difícil motivarlo, pues le dice, venga, vamos a estudiar las minas, se te quedan un poco así. Entonces, pues intentamos que, de hecho, algunos se creyeron la historia y todo, ¿no? Que si se había perdido alguien por allí. Os voy a ir contando algo, no todas las actividades, porque tengo poco tiempo, pero se hicieron tantas que voy a citar unas pinceladas. Por ejemplo, no están en orden cronológico a cómo se desarrollaron, porque se hizo todo un proceso de creación del ABP, se formó al profesorado, muchas cosas, ¿vale? Se hizo formal el trabajo formal, lo que es la estructura del programa, del proyecto, pero voy a ir contando las actividades por encima. Una de las actividades fue el teatro que se hizo por parte de una compañía de allí local, que vino al instituto y se llama Los Mineros, ¿vale? Y lo he puesto entre tarantos y tarantas porque también lo amenizaban con bailarines y con música de taranta. Este cartel se diseñó y se repartió por la ciudad también, se le dio al ayuntamiento, se abrió el centro para que viniese quien quisiese a ver el teatro, porque el Rayo de España también trabaja por la tarde, da clase por la tarde, entonces se aprovechó las clases de tarde para hacer el teatro y acercar el teatro a cierto alumnado que, pues, por sus razones socioeconómicas, también tenemos alumnado de etnia gitana, bueno, pues que se le hizo, gente que ni siquiera ha ido al teatro nunca. Y bueno, fue un acercamiento, aparte de contarle lo que era la vida de la minería, que era bastante triste, se reflejaba bien en aquel teatro, les gustó el poder asistir por primera vez a un teatro. Otra de las tareas, por ejemplo, en el ámbito de la tecnología, la asignatura de tecnología, se construyó una cabria por donde se bajaban los materiales
a la mina, una cabria que funcionaba evidentemente. En mi parte, lo que respecto a mi asignatura, o una de mis asignaturas, que era cultura emprendedora, estaban diseñando el alumnado una empresa ficticia de turismo innovadora, con una serie de, ¿no?, usando tecnología. Ellos pues la contaron todo esto, el proceso para crear una empresa, lo que veis aquí, los documentos que hacen falta. En el ciclo de diseño y fabricación se les pidió que diseñasen una jaula. Evidentemente no es como una jaula real de la minería, pero bueno, yo tengo la jaula aquí terminada, algunas de las jaulas, a las que al final se le ponían unos nombres. Cada jaula tenía el nombre de un pozo minero y iban a formar parte de unas pruebas para un escape room. Esta para mí fue una de las mejores, o si no la mejor actividad que se desarrolló en el centro, y que los alumnos, de hecho algunos alumnos hasta lloraron. Vinieron los antiguos mineros y sus esposas, gente que ya estaba cerca de los 80-90 años, y parecía mentira lo que nos contaban allí. O sea, tú los habías sentado, en el momento en el que estamos ahora te contaban unas historias que, bueno, de verdad, que me emocionan más que escucharlo, porque fue súper bonito. Otra cosa que hicieron fueron recortables. Cogieron recortables antiguos de los monumentos más emblemáticos de Linares, que también se construyeron en aquella época, y los reconstruyeron. Pues, como cuando éramos chiquititos y jugábamos a los recortables, yo creo que les encantó esta actividad. Parte también de los ciclos de enfermería, y también la ESO estuvo trabajando, por un lado, las enfermedades, la economía. Estos visitaron el Hospital de los Marqueses, donde se guarda todavía material y utensilios médicos antiguos. Entre todo el alumnado, obviamente, visitaron diferentes lugares mineros dependiendo de lo que iban a estudiar. Aquí pues tenemos la estación de Madrid, la antigua estación ferroviaria, que ahora se utiliza como museo. Otros visitaron el cementerio inglés. De hecho, la visita fue en inglés. Abajo vemos cómo visitaron el paisaje minero y las minas donde ocurrieron ciertas cosas, como por ejemplo la mina más importante, que es donde murieron mineros y se quedaron allí atrapados, nunca salieron de esa mina, la mina de San Vicente. Se prepararon juegos online, ellos recabaron información y fueron diseñando juegos para que luego sus compañeros pudiesen jugar. También se ha trabajado el mobiliario urbano. En el paseo de Linares allí tienen bancos donde representan, hay fotografías de la minería, pueden leer historia de Linares, y estaban trabajando con los dibujos del banco. En la asignatura de lengua y literatura se trabajó la literatura del siglo XIX. Algunas de las actividades esta se ha hecho hace recientemente, se trataba de resumir un libro de 500 páginas en 30 o 40, pues para que al final fuese más o menos para el alumnado. Esto lo ha hecho el alumnado, el resumen. Esto se trajo a una persona que conocía muy bien el pasado de Linares, nos habló de Carlota Renfri, que para que lo sepáis, una de las mejores, no por ser mujer, sino de los mejores y mejores traductoras que ha habido en la historia, lo dice. Y la abeja maya, por ejemplo, la conocemos gracias a ella, que seguramente muchos no lo sabíamos, entre otras obras. Otra cosa, por ejemplo, pues así más divertida para la ESO, fue trabajar el bilingüismo y los personajes históricos de aquel momento a modo de Facebook. Hicieron como si estos personajes se transportaran en el tiempo, y cómo sería su Facebook, con quién hablarían, qué amigos tendrían. Y lo que opté por trabajar sobre todo era trabajar los sentimientos. Vale, me parecía muy importante que aprendiesen cosas, pero sobre todo, aparte de que habían aprendido, que habían sentido. Entonces íbamos con esta caja, que la verdad no es que fuese muy, muy bonita, pero luego se hizo en un Genialis, que luego lo podéis ver en la página web. Hay un blog donde se ha colgado todo el proceso, que ahora os lo diré. Y yo lo que le preguntaba cada vez que hacían una actividad era qué habíais sentido. No había, qué habíais aprendido, era obvio, luego lo iban a contar en diferentes proyectos y actividades, pero qué habían sentido. Y esto yo creo que es otra de las cosas más bonitas que sale al final del proyecto.
Y bueno, si queréis conocer más, el proyecto sigue funcionando. Yo me cambié de instituto, lo sigue llevando Antonio Amancio, mi compañero. Este año yo estoy en otro instituto donde trabajo otro APP que le llamamos Opidum, que es como una segunda parte de este, pero aquí ya en Jaén Capital, relacionado con los íberos. Entonces, si queréis conocer sobre la jaula, tenéis abplajaula.blogspot.com, y si luego interesa el otro proyecto, pues igual ABP Opidum, que trata sobre los íberos y el Opidum de la ciudad de aquí del Puente Tabla, y podéis trabajar igual y ver cómo es el proceso de construcción de un gran proyecto a nivel de centro. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de contaros esto, y si os ha servido de alguna ayuda, de alguna inspiración, pues que yo aprendo también de vosotros, pues que aprendéis de nosotros un poquito. Muchas gracias. Ante todo, quiero daros las gracias por la oportunidad que me habéis dado de participar. En este caso, yo ya participé también en el primer año, en el primer encuentro que hicisteis en su momento, porque os planteé una actividad que hacía con otro nivel diferente de tercero de la ESO, de un recorrido histórico-artístico que realizábamos por la ciudad de Granada. Yo también utilizo en este caso la metodología basada en proyectos, y en el caso concreto de esto que os voy a mostrar, pues en mi primer año haciendo esta actividad con el nivel de segundo de la ESO. Y bueno, yo soy profesora de tecnología en este instituto, en el CEDIM Vergeles de Granada, y por la asignatura que yo doy, pues me viene bien el buscar, en este caso, sus aspectos curriculares serían los relacionados con materiales de construcción. En concreto, en segundo de la ESO vemos metales, y con mis 62 alumnos lo que planteé fue una actividad relacionada con ellos. Y era para conocer en este caso el patrimonio natural y cultural desde el punto de vista de la extracción de oro. El contexto en el que nos situamos, pues Granada tiene un barrio, el barrio de la Lancha del Genil, muy cerquita de mi instituto. Si os lo presento en un plano, creo que se ve con el puntero, el cursor. Aquí hay, bueno, vista de mi centro educativo, pues 3,59 kilómetros, vamos, 3,5 kilómetros, hasta los lavaderos de oro del Cerro del Sol, que es donde estaba o donde se ubica en este caso la mina. Nosotros, para llegar allí, pues un autobús de línea, el número 33, nos deja en este caso la Lancha del Genil, y ya subiríamos hasta allí. De forma general, y con lo que le propongo a los alumnos, pues ellos llegan a la conclusión de que no solamente tenemos este punto de extracción de oro, sino que en la provincia de Granada nos podemos encontrar 3. Este que os estoy comentando, que está cerquita de mi instituto, otro en la depresión de Guadibaza, en la zona de Caniles, y otro en el corredor de la Alpujarra, en Ugíjar, ¿vale? Bueno, este proceso de extracción, el que hay en la Lancha del Genil, pues comenzó en el siglo I, dura hasta el siglo III, tiene un origen romano. Después se retoma en este caso por los árabes, pero se abandona, y tal era el abandono que hasta 1873, pues Álvarez de Sotomayor, como representante en este caso de una compañía hispano-francesa, la Sociedad Anónima de Terrenos Auríferos de España, el que pide la autorización para crear un canal que partiera en este caso de un río que mis alumnos conocen por cercanía, ahora os justificaré también el porqué, y el río Aguas Blancas, y que lo llevaría ese agua hasta la explotación aurífera del Cerro del Sol. Posteriormente ese proyecto se abandona en un primer momento, pero se retoma en 1880 por un grupo francés, que en este caso establece la proyección del Canal de los Franceses, que actualmente se puede ver en el entorno, que implicó la inversión de 10 millones de francos de aquella época, y que actualmente también se pueden ver en este caso las oficinas, las viviendas o estanques de lavado, que actualmente están en ruina, pero sí que se ven en el entorno, en el paisaje. Bueno, entre los años 60 y 70 se desiste definitivamente su explotación por 4 motivos. Perdona, Encarna, ¿Sí? perdona, tú estás compartiendo una presentación porque no la vemos compartida. Ah, ¿no la estáis viendo? Ah, pues no sabíamos bien. Pues le había... Pues espera un segundillo, que retomo de nuevo, porque le había dado a compartir pantalla. Pues perdón, ahora, me lo podía haber dicho antes, perdona, ¿eh? No estábamos seguros. Lo siento. Creo que ahora sí, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues entonces
creo que ya puedo, así que, bueno. ¿Ahora correcto? Perfecto. Vale. Bueno, como os decía, en este caso voy a avanzar hasta donde estaba. Lo que estaba diciendo era, pues, voy a quitar, es que me van saliendo aquí pantalla. Bueno, aquí os mostraba la distancia o la ubicación en Granada. Mi instituto, como os decía, se ubica aquí, y entonces hay 3,5 kilómetros aproximadamente hasta la localización del punto minero. Aquí era la breve reseña histórica que os estaba comentando y me había quedado aquí que entre el año 60 y 70 se desiste definitivamente la explotación por 4 motivos: la falta de agua, que la mayor cantidad de estos recursos ya se encontraban bajo la Alhambra, con lo cual ahí no se podía hacer la explotación, era un oro de baja calidad, de baja ley. Incluso de los materiales que se empleaban para el proceso extractivo eran muy contaminantes, como era el mercurio y el cianuro. Bueno, el proceso, ¿cómo lo inicio con mis alumnos de segundo de la ESO? Pues la primera parte, en este caso, les enseño cómo es el proceso actual, o cómo es el proceso mediante medios audiovisuales. Le pongo un pequeño vídeo de cómo es el sistema actual de extracción de oro. Para ello, bueno, hay multitud de vídeos que se pueden utilizar para ello. Yo he puesto, en este caso, la presentación, como la tenía y yo los mandé, os he puesto uno muy sencillito que le pongo a ellos, donde viene, pues, de forma ordenada cuál es el proceso extractivo en la actualidad. En la segunda parte, pues, le hago una comparativa a cómo se hacía, en este caso, y para ello cojo unos materiales que están, bueno, a mí personalmente me gustan mucho, que son los realizados por el CSIC, y son los del Museo Virtual de Ciencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En ellos nos hablan de las médulas, las mayores minas de extracción de oro del Imperio Romano, que estaban situadas en León, y ellos, bueno, en clase vamos viendo, pues, qué son esas minas, dónde se encuentran, dónde se localizan. Los primeros, vamos viendo todas las pestañas, en este caso he puesto el enlace también para que lo vierais, los enlaces de la información que hay aquí recabada y de las diferentes. Arqueológicamente hablando, la médula, bueno, es un paisaje cultural que es resultado de la explotación romana del oro y que ocurre durante los primeros siglos de nuestra era. El sistema que se utilizaban en estas ruinas es interesante desde el punto de vista, bueno, por equivalencia con el que se utiliza aquí en Granada también, que es el Ruinamontium, y de hecho tiene algunos GIFs que nos muestran cómo se producía el derrumbe de la montaña. Es un sistema donde se le da muchísima importancia, en este caso, a la utilización y al almacenamiento de agua para el abastecimiento de la montaña y el posterior lavado de esos limos que se generan cuando esa montaña se va derrumbando. Y hay unos documentos, que lo pongo, bueno, a título informativo en este caso, de Plinio el Viejo, que fue el primer procurador de minas de Hispania, en el cual, bueno, de esto se hace una retrospectiva o una descripción de cómo es ese proceso. De hecho, en el texto número 1, todo esto, bueno, se lo voy mostrando a los alumnos para que vean la importancia, en este caso, de ese proceso de extracción, cómo se va recabando en diferentes aspectos bibliográficos. Bueno, en el texto número 1 ya nos hablan de este sistema Ruinamontium mediante pozos o búsquedas derrumbando los montes. Y en el texto número 3, que también os lo muestro, se explica con más detalle cómo se van haciendo esas canalizaciones, los mineros cómo van introduciendo, que hay algunos elementos que se van rompiendo, en este caso con grandes mazos de gran peso, cómo se resquebraja esa montaña, etc. Bueno, esta primera parte es la parte histórica, que también quiero que lo veáis, y ahí de forma gráfica lo estoy mostrando también. Bueno, una vez visto cómo es el proceso actual, cómo era el proceso en las minas más grandes que hubo en España en la época de los romanos, como las médulas, le hago otra, ya nos acercamos en este caso a nuestro patrimonio cultural más cercano. Y
Y para ello lo planteo de 3 formas diferentes. Una, en este caso la visualización de un pequeño reportaje, y para ello de los 2 utilizo el primero, el que hay a la izquierda. Ese está realizado en una televisión local, TG7, donde muestra bastante bien cómo es el terreno, cómo eran esas minas, se explican, incluso uno de los, bueno, el periodista entra dentro de uno de esos canales que no está cegado y que se pueden visitar. Es curiosa la reacción de mis alumnos porque hay alumnos, mi centro recibe alumnos de diferentes pueblos, puesto que tiene transporte escolar. Entonces hay algunos alumnos que residen en la Lancha del Genil y es un paisaje que no les es ajeno, sino que ellos lo han visitado, han estado por allí jugando, han visto las instalaciones, entonces realmente les estoy hablando de su patrimonio más próximo. Pero también hay algunos que, porque de forma muy simbólica, pero sí que se presenta en la actualidad, en el río Darro hay gente que sigue realizando el bateo de oro y ya ellos empiezan a relacionar cosas que ven con su entorno más cercano. No solamente con esta visualización del vídeo, otro de los aspectos que también realizo con ellos es la lectura de un artículo. Este artículo que os pongo aquí estaba publicado en el Independiente de Granada, me parece muy interesante porque habla de bastantes curiosidades relacionadas con este oro. Y posteriormente ya trabajo con los alumnos con un material de base que está realizado por la Universidad de Granada, por Martín y por Reynoso, que hacen un recorrido por la Lancha del Genil y va explicando una serie de características de esa zona. Bueno, al final, ¿qué consigo con estos 3 trabajos que hago con ellos? Pues el que ellos entiendan que esta mina de oro pues no es que esté en la Hoya de la Campana, que es donde está la mina ubicada dentro del Cerro del Sol, sino que también se prolonga hasta debajo de la Alhambra, ¿no? Y que allí aún queda oro, ¿no? La explotación, aunque está abandonada por el bajo rendimiento, pero sí quiero que resalte también la importancia de que allí trabajaron miles de personas, ¿no? Hay también, ellos observan durante el proceso de aprendizaje que existen galerías que, aunque están cegadas, o se cegaron en este caso durante la Guerra Civil, pues también hay algunas que están abiertas, pero que han sido de gran importancia. Desde el punto de vista geológico también es importante, porque se le habla a los alumnos de que, bueno, de que estos materiales son conglomerados aluviales, que están formados por el desmoronamiento, en este caso, de la unidad del Mulhacén. Y claro, a ellos les llama la atención en este caso eso, precisamente, que podemos decir que la Alhambra y Torres Bermejas, por ejemplo, pues que están asentadas bajo un tramo final de una montaña en la cual se puede extraer oro. Otros aspectos importantes y curiosos, aplicaciones de este oro que se extrajo, ¿no? Hubo monedas, por ejemplo, en 1497, Hernando de Zafra, el secretario de los Reyes Católicos, pues se estableció con el oro extraído de estas minas. O, por ejemplo, por lo que ocurre de la corona de laurel que se regaló a Zorrilla, coronado como poeta nacional, o incluso coronas como las que se realizaron para Isabel Portugal en 1526 o para Isabel II en 1862. Esta última, por ejemplo, ya no se sabe el paradero, puesto que fue subastada durante su exilio y está el paradero desconocido, esta corona, ¿no? Bueno, como decía, pues son conclusiones que llegan los alumnos: el origen aluvial del oro, que es de baja ley, que se extraen en este abierto, de las cuales podemos conservar paredes aún verticales. El sistema utilizado Rinamontium, que no fue el único, pero sí que es un sistema interesante desde el punto de vista de las infraestructuras que se tienen que crear. En la actualidad, el canal de los franceses, pues lo había comentado antes, siguen en algunos tramos, se puede ver, y bueno, y cómo se idea ese canal, la estructura que hay actualmente de un acueducto, que también se puede ver dentro del paisaje, cómo se canaliza una vez que pasa el agua por ese acueducto, cómo se canaliza en 11 túneles hasta que llegan a la vertiente del Genil, en fin, todo lo que es la infraestructura generada, en este caso, durante el proceso extractivo. Y también es curioso porque a ellos pues, les suena el Cerro del Oro, la Fuente del Oro, el Barranco del Oro, las Casas del Oro, el río Dauro.
y todo el significado que tienen relacionado con estas minas. Otro aspecto importante también, pues que no se obtenían pepitas, se obtenían láminas, en este caso de milímetros y rara vez de centímetros, la cantidad que se trajo, de unas 5 toneladas, y bueno, pues eso, como ya os comentaba, de galerías o pozos que se sellaron para evitar, en este caso, servir de refugio durante la guerra civil, etcétera. Y también curiosa alguna... Encarnación, perdona. Sí. Encarnación, perdona. Resume un poco porque se nos echa Sí, el no, tiempo ya encima. termino. ¿Vale? Termino con esto. Gracias. Son Sí, simplemente, sí. Hay algunas imágenes o fotografías tomadas en 1930 donde se realizan este bateo, o donde se ve el bateo, pues a los pies de la Alhambra, a los pies del Carmen de los Chapiteles o bajo el Sacromonte. Hay algunos personajes que eran famosos en este caso como buscadores de oro, y yo al final les planteo en este caso un cuestionario para ver qué es lo que han entendido, que es un material aurífero, la palabra dauro y todo esto lo relacionado en este caso con el uso de tecnologías que este año pues lo estamos utilizando y albergando toda esta información en una plataforma en Classroom, donde ellos pueden realizarlo con comodidad, y le hago un cuestionario muy sencillo donde, bueno, os tengo una serie de respuestas de cómo han asimilado. ¿Cuál era la última fase del proyecto? Pues junto con el Departamento de Educación Física y Geografía, pues estaba prevista una visita. En la actualidad ahora mismo no podemos realizarla, esta visita por este cerro del Oro, para ver lo que quedan, en este caso, de vestigios de esta mina romana. Pero bueno, si nos autorizaran desde el centro en este mes de mayo o mes de junio para hacer esta pequeña visita, pues sería el colofón a esta actividad. Como os decía, el primer año que se plantea, y evidentemente pues ya iré mejorando en algunas cosas, y pues la participación de otros departamentos para ir ampliando las actividades que se realizan en torno a esto. La respuesta del alumnado, pues muy satisfactoria, puesto que son entornos muy cercanos a ellos que, bueno, que han ido profundizando el conocimiento que tenían respecto a este patrimonio de proximidad. Y ya está, esto era lo que quería mostraros, así que os doy las gracias, como decía, a la oportunidad que me habéis dado, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Buenos días, ¿qué tal estáis? Yo encantada y agradecida de estar en el segundo encuentro de patrimonio de proximidad en línea, dedicado a los cuidados del patrimonio y su comunidad. Gracias, andaluces, por invitar a una calabacina castellana. Para compartir experiencias educativas relacionadas con el patrimonio cultural, y como hay múltiples formas de hacerlo desde la educación informal. Agradecida de estar aquí porque yo soy una pequeña calabacina que nació hace 20 años y quiso bajarse de su mata y recorrer el mundo. Poco a poco, pasito a pasito, suavecito, llegó a recorrer todo Castilla, llegando incluso más allá de sus fronteras, como podéis ver ahora en Andalucía, con el objetivo de difundir la cultura por medio de procesos de aprendizaje colectivos llenos de color, donde los protagonistas son los niños y las niñas, las familias, el medio rural, cuanto más pequeño, mejor, y el medio urbano, cuanto más barrio, mucho mejor, donde crear, imaginar, experimentar y pasarlo bien son la base para comprender nuestro mundo, amarlo y cuidarlo. Estamos formados por un equipo de profesionales interdisciplinar. Esto lo que nos permite es preparar los contenidos y las formas de nuestras acciones desde diferentes ópticas, teniendo siempre presente las características de nuestros participantes y del lugar donde vamos a realizar nuestras actividades. Hace apenas 3 añitos nos enteramos de que esto que hacemos se llama educación patrimonial, basada en el intercambio de aprendizajes y experiencias, adaptadas a las necesidades y grupos, con un trabajo previo de documentación y diseño de actividades serio y profesional, pero que se traduce en actividades muy divertidas, 100% interactivas, con mucha alegría, mucha vitalidad y mucha sensibilidad hacia nuestro patrimonio. Una de las cosas que nos caracterizan es la utilización del cuento y de la narración, lo que hay una unión con el patrimonio oral, como herramienta educativa para transmitir conocimiento. El cuento, creemos, es una herramienta perfecta y muy completa para trabajar todas las áreas de aprendizaje, las capacidades intelectuales y las capacidades artísticas de los niños y de las niñas, de los jóvenes también. Los cuentos y las narraciones son escenificadas
Y luego se complementan siempre con un taller de manera que los contenidos son interiorizados por y las participantes de una manera mucho más eficaz. Bueno, nos dedicamos a difundir el patrimonio cultural de proximidad en archivos, bibliotecas, bibliobuses. Difundir el patrimonio cultural de proximidad en archivos, bibliotecas, bibliobuses, bienes de interés cultural, exposiciones, centros educativos, mercados, ferias, praos, plazas y allí donde nos llamen, porque somos errantes. Y trabajamos sobre todo con escolares y estudiantes que salen de sus espacios para conocer el mundo. ¿Por qué digo el mundo? Porque la mayoría de los niños y las niñas no salen de sus barrios y desconocen la historia de su pueblo y de su ciudad. Desconocen los espacios comunes patrimoniales, el por qué celebramos unas fiestas o el origen de nuestra gastronomía. De hecho, la mayoría de las personas no conocen o no quieren reconocer que nuestra sociedad actual es el resultado de un devenir multicultural a lo largo del tiempo, que tenemos que conocer y del que tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas y cuyo legado es nuestro patrimonio. Esto nos permite reconocernos en las diferencias y en las similitudes. Lo bueno de la educación patrimonial, como bien estáis dejando como ejemplos todas las personas que habéis intervenido, es que permite y debe trabajar la interculturalidad en estos momentos tan convulsos y extraños de confrontación ideológica. Nos parece fundamental trabajar el patrimonio cultural desde el patrimonio personal. Esto que permite que las personas se identifiquen con su entorno y que interioricen la noción de identidad cultural, siempre teniendo presente que esta es consecuencia de la historia, de una historia común, de muchas formas de pensar, actuar y sentir. Bueno, tan real como que nuestro mundo es un mundo global e interconectado. Esto, para que visualicéis un poco lo que quiero decir, os voy a contar un poquito un nuevo proyecto en el que estamos inmersas, que es un proyecto de educación en valores a través del patrimonio cultural y que implantaremos en las aulas a partir del curso que viene. Con este proyecto vamos a unar educación en valores democráticos y educación patrimonial, porque creemos que el derecho a la cultura asociado a la educación en valores es la puerta para que la ciudadanía tenga acceso a su patrimonio. Este patrimonio es la base de toda sociedad y, por tanto, todos y todas debemos conocerlo, comprenderlo, respetarlo, mejorarlo y conservarlo, ya que son los hilos que nos unen con el pasado y nos dan la suficiente visión y sensibilidad para crear un mundo, un futuro sostenible, amable, respetuoso, intercultural e igualitario. Esto que nos convierte en ciudadanos participativos, críticos y comprometidos con la sociedad. Este proyecto se va a traducir en acciones en los centros educativos de Castilla y León y nos vamos a desplazar nosotros a las aulas, ¿no?, para trabajar el patrimonio cultural. Nos vamos a recorrer Castilla y León, nos pasa como Andalucía, que es muy grande y muchas veces las iniciativas no llegan a todos los rincones. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es intentar llegar a esos rincones que están más lejos, que por lo que sea el profesorado no está implicado, bueno, que necesitan un poquito más ese trabajo de educación patrimonial. En este caso, el patrimonio, ¿no?, el patrimonio que vamos a utilizar es el patrimonio documental, a través de la Ley Perpetua de Ávila, que son los fundamentos de la democracia castellana, considerada como la primera constitución del mundo, y está escrita por los comuneros en 1521. En este momento en Castilla y León estamos inmersos en la conmemoración del 5º centenario de las comunidades. La Ley Perpetua de Ávila es donde vemos el origen de los principios democráticos en los que se asienta la Unión Europea y que la ciudadanía tiene que interiorizar y comprender. Ya que en este momento creemos que no somos muy conscientes del valor de este sistema de organización, que a veces despotricamos con él, que se llama democracia, pero que hasta el día de hoy creemos que es la forma más coherente, ¿no?, de organizarnos. Parece que siempre ha estado ahí cuando la realidad es otra y creemos que hay que trabajarlo para que esto continúe y además podamos ser críticos con ello, mejorarlo, modificarlo, cambiarlo y para crear... Bueno, vamos a trabajar con documentos, con patrimonio documental histórico, ¿vale? ¿Por qué con patrimonio documental? Porque en un documento histórico, ese documento donde no tenemos ni idea de lo que pone, unas letras extrañas, aparecen diferentes disciplinas artísticas en ese papelito. La elaboración del papel o el trabajo de las pieles si son pergaminos. El arte de la caligrafía y la miniatura. Las diferentes tipologías
según su utilidad, los sellos y marcan los escribanos, plumas, tintas, pigmentos, las letras capitulares, las encuadernaciones, los óleos topográficos. Bueno, hay una inmensidad de tipologías artísticas increíbles en un documento. Luego también está lo que es ligado a la documentación, aparecen diferentes oficios, según sea el origen de este. Judiciales, archivísticos, cronistas, narradores, pintores. Bueno, los espías, toda documentación ligada al espionaje es impresionante. Si queréis luego os doy información, porque es apasionante. Y cada documento da pie a trabajar diferentes disciplinas artísticas y áreas de aprendizaje. Además, creemos que es la forma más divertida de acercarnos a las fuentes primarias de nuestra historia. En los documentos de las chancillerías encontramos la descripción exacta de cómo era la vida doméstica de nuestros antepasados. Hablan de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, cómo vestíamos, qué cultivábamos, cómo eran los molinos, cómo eran los molinos de aceite también, cómo eran las huertas, ¿no? Y dentro también existen en los archivos donde encontramos, ¿no?, los legados de la nobleza, donde encontramos los acontecimientos históricos, ¿no?, que marcan el devenir de, bueno, pues lo que es el país entero. ¿Cómo vamos a trabajar los valores democráticos? Pues a través del documento que he comentado, de la Ley Perpetua, por medio de talleres en los centros educativos. Hay un desplazamiento a las aulas por parte de las educadoras y una contextualización previa de las actividades dependiendo del ciclo educativo. Vamos a trabajar entre cuarto de primaria y tercero de secundaria. Y tenemos en cuenta el espacio, la zona geográfica y las características de cada grupo, porque aquí en Castilla y León hay CRAS, hay centros rurales agrupados, donde a lo mejor solo hay 12 niños, pero esos 12 niños representan 7 nacionalidades diferentes. Entonces queremos contextualizar muy bien todo el proyecto, ¿no? Y los pasos son las actividades previas en el aula con un profesorado. Va a haber actividades previas al taller, donde vamos a trabajar en equipo, ¿no?, en colaboración con el equipo directivo, para que vayan indagando, ¿no?, qué es eso de los valores democráticos, qué es eso de la documentación histórica. Luego hay un taller con nosotras en el aula, donde hay una introducción con apoyo de cuentacuentos, material gráfico, presentaciones, reproducciones de documentos y otras piezas que nos vengan bien según el nivel educativo. Luego el taller propiamente de reproducción de documentos, con la utilización de diferentes técnicas ligadas a la miniatura, caligrafía, sellados, marcas. Si es posible, nos deja la pandemia trabajando en equipo, que es una de nuestras prioridades. Y luego el resultado se va a difundir por medio de las redes sociales. Vamos a intentar unir cómo era la difusión, ¿no?, de los ideales en el siglo XVI por medio de los documentos impresos, hasta cómo es la difusión en redes sociales en la actualidad, ¿no?, cómo difundimos nuestras ideas a través de las redes sociales. Luego hay una puesta en común de lo trabajado por medio de un debate con ejemplos del día al día del alumnado, una conclusión y una despedida. Y también va a haber tareas posteriores de implantación en el aula. Cómo llevar a la práctica esos valores en nuestro contexto de día a día, compartiendo, colaborando, siendo solidario, mejorando, intercambiando, debatiendo, cuidando, respetando, valorando nuestro patrimonio, nuestro entorno, nuestra comunidad educativa, valorándonos a nosotros, cuidándonos, ¿no? Y luego haber un seguimiento de todo el proceso. Bueno, pretendemos que este seguimiento sea por un sistema de evaluación riguroso, basado en la evaluación de la calidad de programas de educación patrimonial, construcción y calibración de la escala UE. Las conexiones, no sé dónde os habéis llegado, pero dónde me llego, pero bueno, pretendemos que hacer una evaluación muy rigurosa, porque lo que queremos con este proyecto, que va a ser a largo plazo, es intentar hacer educación patrimonial, pero innovación educativa, ¿no? Intentar meternos poquito a poquito en lo que es la investigación en patrimonio, en educación, y que todo eso cuidamos, difundimos nuestro patrimonio, en este caso el patrimonio documental, de una manera divertida, 100% participativa, experimental y con una repercusión en la comunidad muy directa, creando vínculos con el pasado a través de las fuentes históricas e interiorizando esos valores que representan el patrimonio en nuestro día a día, ¿no?, de una forma para formar una ciudadanía activa, crítica y responsable. Antes de poner el vídeo, que si es posible me lo ponéis vosotros para evitar... Sí.
congelaciones, no me quiero ir sin deciros unas palabritas a modo de despedir, ¿vale? Para todos y todas. Bueno, el futuro se muestra incierto, pero hay que ser optimista y seguir luchando cada día para que la cultura siga siendo motor de desarrollo social y económico, lo que implica un trabajo cooperativo, ahora más que nunca entre instituciones públicas, centros educativos, empresas privadas, profesionales y ciudadanía, para sentar una sólida base cultural y educativa que no deje a nadie en el camino. Por eso quiero dar las gracias a los y a las gestoras culturales que nos ayudan a difundir, que nos ayudan a caminar y nos siguen ayudando, gracias al profesorado, que ahí está el profesorado, que cada día se deja la piel en las aulas con proyectos tan interesantes como los que estáis presentando, y gracias a los organizadores y organizadoras y ponentes de este encuentro. Y bueno, y como me encanta aprender, colaborar y compartir, os dejo mi correo, la web, donde hay materiales que quizá os sirva a los al profesorado, que podéis descargar para contrastar, para aprender, y bueno, y a ver si colaboramos en algún proyecto juntos. No tengo ningún problema en irme a Andalucía. Así que nada, vídeo dentro y muchísimas gracias. Comparto el vídeo. Hay dos, creo que será este más... El calabacín errante. Sí. El proyecto que os vamos a presentar es un plan de educación patrimonial municipal, y lo vamos a presentar entre yo, que soy Marta, que soy la técnico municipal de educación, y mi compañero Paco Atienza, que es técnico del Patronato Municipal de Cultura. Bueno, por poneros un poquito en situación, Alcázar de San Juan, para quien no lo conozca, es una ciudad de unos 32.000 habitantes, situada en el corazón de La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, y es una ciudad muy dinámica, una ciudad de servicios, con una oferta muy amplia de actividades culturales, educativas, de tiempo libre, tanto públicas como privadas. Y el plan de educación patrimonial municipal lo presentamos y se aprobó el 30 de noviembre de 2019. Vamos a poner la presentación para que, mientras que vaya hablando, lo vayáis viendo. Compartir. Sí, al escritorio. ¿Veis la presentación? Sí, ponla en grande. Sí, ahora mismo. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues como os estaba diciendo, el plan de educación patrimonial lo presentamos y se aprobó el 30 de noviembre del año 2019, que es el Día Internacional de Ciudades Educadoras, en el seno del Consejo Escolar Municipal. Porque nosotros en Alcázar, todas las actividades que hacemos, tanto dirigidas a los centros educativos como muchas veces a la población, a la comunidad general, pues siempre lo presentamos y lo aprobamos en el seno del Consejo Escolar Municipal, porque nos parece importante que tenga el apoyo de la comunidad educativa. Entonces, este plan tiene como principal objetivo el poner en valor y dar a conocer el patrimonio de nuestra ciudad,
Y también buscábamos reorganizar, dar coherencia e intención educativa a todas las actividades que ya se hacían y poner en marcha aquellas actividades que fueran necesarias para trabajar todo aquel patrimonio que no trabajábamos desde la ciudad, ¿no? Los principios que han inspirado nuestro plan han sido los siguientes, los tenéis ahí. Una educación inclusiva a lo largo de la vida, es decir, que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación patrimonial. Nuestra filosofía es el que conoce, aprecia, el que aprecia, protege. Al principio, Ángel en su exposición también hablaba en esta línea, ¿no? La participación ciudadana y la cohesión social, fomentar la participación social y potenciar el sentimiento de pertenencia, ¿no?, al entorno. El trabajo en red, importantísimo. La coordinación institucional, además nosotros aquí somos un ejemplo. El trabajo coordinado dentro de lo que es el ayuntamiento, bueno, los que trabajáis a lo mejor en ayuntamientos sabéis lo difícil que es muchas veces incluso coordinarnos nosotros, los del propio ayuntamiento, pero nosotros veíamos que es importantísimo y entonces el proyecto, el plan, es un plan compartido entre dos áreas distintas del ayuntamiento, porque Paco pertenece a Cultura y yo pertenezco a Educación. Y además hemos conseguido implicar a otras áreas del ayuntamiento. Y la coordinación con diferentes colectivos culturales, asociaciones, etcétera. La eficiencia y eficacia, es decir, la optimización de recursos, nos encontrábamos que dentro del mismo ayuntamiento o diferentes colectivos muchas veces en la semana, por ejemplo, del Quijote, que nosotros celebramos mucho aquí el tema del Quijote, pues a lo mejor diferentes colectivos, incluso diferentes áreas del ayuntamiento, infancia, educación, cultura, muchas veces desarrollábamos actividades dirigidas a los mismos colectivos con prácticamente los mismos contenidos. Entonces, el desarrollo de este plan nos ha permitido organizar todo esto y evitar duplicidades, con lo que esto conlleva, que es optimizar los esfuerzos de todos y los recursos, tanto materiales como económicos. Luego, muy importante para nosotros es el diálogo intergeneracional, es decir, aprender de nuestros mayores y viceversa, ¿no? Darles un papel importante y protagonista en este plan de educación patrimonial. Y también importante la formación de los agentes educativos. Los monitores de actividades extraescolares, aquí en Alcázar tenemos un plan municipal también de actividades extraescolares, los profesores, maestros, todos aquellos agentes educativos pensamos que tienen que conocer el patrimonio, porque son los principales transmisores. Ahora mi compañero Paco, cuando se explique por encima los nueve programas que conforman el plan, hay un programa que es de formación de docentes, en el que hemos conseguido organizar formación dirigida a docentes y que esa formación esté homologada por el Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. Y luego, por último, calidad y modernidad, es decir, intentamos que en este plan, para el desarrollo de actividades, utilizar nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, con el fin de hacer cualquier actividad más atractiva. El plan lo conforman 9 programas y dentro de esos 9 programas hay diferentes proyectos. Voy a dejar a mi compañero Paco que os hagan un paseo breve por estos nuevos programas, ¿vale? Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero, dar las gracias también a la organización por haber contado con todos nosotros. Y bueno, como bien decía Marta, tenemos 9 programas. Hemos querido optimizar todo lo que se refiere al patrimonio de la localidad en estos 9 programas. El primero es el de interpretación y conocimiento de
la historia local, donde hay dos proyectos, que es el proyecto de la línea del tiempo, donde está un proyecto muy interesante y creemos que innovador, como es el de pequeños arqueólogos, donde pues dentro del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan está adaptando dentro del parque público de la localidad dos espacios que van a ser dos arqueódromos para que todas las personas que quieran conocer nuestro patrimonio pues lo van a tener que conocer en sí mismos, porque van a tener que ir allí a excavar y a sacar una serie de réplicas de una serie de elementos patrimoniales que tiene la ciudad, como veis, por ejemplo, en la imagen por los mosaicos romanos, pero luego pues, hay una necrópolis islámica, etcétera, etcétera, donde lo vamos a reproducir para que todas las personas, toda la gente conozca mano, participando, disfrutando, aprendiendo todo lo que Alcázar de San Juan tiene y que se ha ido descubriendo a través de la arqueología, como también estáis viendo, pues la Edad Media, la Edad Moderna, los escudos y blasones, etcétera, etcétera. También está el proyecto de conocer la historia local, donde ya este proyecto ya lo iniciamos el pasado mes de octubre, que a través de talleres de historia local. También hacemos cosas muy similares a la compañera de Valladolid con el Archivo Histórico Municipal. Como más o menos lo ha comentado, no queremos ser reiterativos, también el cementerio, y bueno, también les hacemos de que la gente interactúa investigando a través de los distintos documentos. Realmente este es solo un programa, luego tenemos otro programa que es la difusión del patrimonio natural, donde pues, conocen desde unas canteras de piedras de molino que están en un paraje que se llama Piedrola, aquí en Alcázar de San Juan. Luego también pues, nuestro complejo lagunar, donde pues, aprenden todo lo que es la diversidad. El proyecto del Cerro de San Antón, donde están los 4 molinos de viento tan característicos de La Mancha, donde pues, se interpreta el paisaje, también pues, el paisaje marino de Alcázar, el bosque mediterráneo que tiene el cerro, y hasta analizan las mariposas del cerro. Realmente este proyecto es un proyecto también bastante innovador que se hace junto con la Universidad de Castilla-La Mancha, que son los petroglifos, las piedras, los grabados que hay en las piedras y que nos dejaron nuestros antepasados. Luego también otro de los programas, el tercero, pues es el programa de difusión de patrimonio inmaterial, donde, por ejemplo, como decía Marta, aquí tratamos mucho el carácter intergeneracional del uso de las plantas. Se recogen todo tipo de plantas y nuestras personas mayores nos cuentan qué usos les daban en sus días a las distintas plantas. Incluso se aprenden truquillos para el día de hoy, como por ejemplo que cociendo laurel te puedes quitar las manchas de la ropa. Bueno, cosas súper curiosas que nos van contando nuestros mayores y que vamos aprendiendo todos de todo. El proyecto de difusión del folclore tradicional con dichos, retahílas populares, luego el programa cervantino, donde tenemos el proyecto de conocimiento de la obra de Cervantes, que como bien ha dicho Marta, está el Quijote infantil, lecturas del Quijote, en las que estamos este mes ya inmersos, el Quijote en cómic, y bueno, el Museo de Hidalgo, que existe aquí en Alcázar de San Juan. También tenemos un taller muy característico de dibujo a Miguel de Cervantes,
todos ya sabéis que la imagen de Cervantes se centra la mayoría de las personas en nuestro conocimiento en torno al dibujo de Jáuregui, y nosotros queremos interpretar cómo ven las personas a Miguel de Cervantes. Luego tenemos un programa de difusión del patrimonio arquitectónico, desde el religioso hasta el propio ayuntamiento, o la propia arquitectura tradicional, donde hay un museo de cerámica que se llama Formas, que son las formas manchegas. Cuenta un poco cómo es esta zona y cómo es esta arquitectura tradicional. Luego también el programa de difusión y conocimiento del patrimonio industrial, donde la base es el ferrocarril. Alcázar fue uno de los principales nudos ferroviarios y evidentemente pues a través de su museo y su fonda de la estación con azulejos cervantinos, pues los queremos poner en valor, igual que su viticultura, su bodega, su vino. Y luego ya uno de los últimos proyectos que queremos contar pues es el proyecto de la ciudad que habla, porque también sus calles pues tienen un fantástico recorrido didáctico, y vamos a hacer una gincana para que también las personas conozcan su conocimiento, tengan conocimiento de la historia de sus calles. Y también pues el programa Conoce Nuestro Patrimonio Artístico, donde van a conocer a todos los artistas que estén relacionados con la localidad, tanto pintores, escritores, bueno, de todo tipo. Y bueno, por último, y como ya bien decía Marta, pues el último proyecto y el último programa pues es un poco pues el valor educativo y el uso didáctico que tiene nuestro patrimonio, en el que pues os emplazo a que consultéis un poco la página del Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan, porque muchas de las actividades que aprovechamos durante este confinamiento y esta pandemia es aportar una serie de vídeos didácticos y divulgativos para conocer un poco por nuestro patrimonio. Bueno, lo primero, agradecer al IAPH la oportunidad de compartir experiencias del ámbito local y educativo, donde pensamos que más fácilmente se establecen esos lazos emocionales tan importantes que deben existir con el patrimonio. El Servicio de Promoción de Patrimonio del Ayuntamiento de Morón de la Frontera comienza su andadura en 2017 con el objetivo inicial de poner en valor la colección arqueológica municipal. Pero esta idea inicial derivó en un proyecto de mayor envergadura con la puesta en marcha del Centro de Interpretación Territorio Abierta, CITA, ubicado en la Casa de la Cultura Fernando Villalón, y jugando con esas siglas, nuestro lema es Tu cita con el patrimonio. ¿Estáis viendo el PowerPoint? ¿La presentación? No, no. Tienes que darle a compartir pantalla, abajo. No, le hemos dado. Ahora parece que sí, que se está activando. Ahora ya. Se había desactivado, no sé por qué. No le puedo rascarme. Ahora. El centro sigue la ley de museos de Andalucía y, por tanto, nuestros objetivos son investigar, documentar, conservar y difundir. Esta última se lleva a cabo a través de un plan anual de actividades denominado Patrimonio a la Carta, convirtiéndola en el fin último de cualquier iniciativa. La difusión nos permite visibilizar todas las funciones y poner el foco de atención en la ciudadanía. La difusión puede ser de muchos tipos, pero nos vamos a centrar en la difusión educativa, porque creemos que el patrimonio es un elemento clave para la formación integral de las personas. Es una herramienta que refuerza los conocimientos aprendidos en el aula, y además pensamos que es fundamental incluir en nuestros discursos expositivos y actividades tanto los intereses como los contenidos desarrollados por la comunidad educativa. Por ejemplo, edición de vídeos realizados por los alumnos, exposiciones temporales con sus trabajos de clase, etc. En la propia concepción museológica y museográfica del centro está presente esa proyección didáctica.
El discurso expositivo pivota sobre dos conceptos básicos en ciencias sociales, como es el espacio y el tiempo. Como veis, se trata de una línea temporal desde la prehistoria hasta la actualidad y en ella se insertan diferentes piezas arqueológicas, etnológicas, industriales, apoyadas con documentos como por ejemplo el privilegio rodado de Alfonso X el Sabio, que fue restaurado por el IAPH, planos o fotografías que se conservan en la fototeca local. Además del espacio expositivo, también los almacenes son considerados visitables de manera que podamos mostrar la trastienda del trabajo del centro. Articulamos redes con los centros escolares adaptándonos a las necesidades curriculares de los distintos niveles de enseñanza para realizar una difusión educativa efectiva, usando herramientas como la interpretación del patrimonio o la animación a la lectura. El proyecto con infantil lo denominamos Los Tesoros del Patrimonio y contamos con especialistas en dramatización o animación teatral como Salva Trastos o las compañeras de la biblioteca con las técnicas de animación a la lectura. Pensamos que el patrimonio hay que desacralizarlo, hay que tocarlo, sentirlo y disfrutarlo. El patrimonio también debe ser un recurso para todas las áreas de conocimiento, no solo para las ciencias sociales. Aquí tenéis un ejemplo de una visita a una biblioteca privada, la del Círculo Mercantil, con un patrimonio bibliográfico para trabajar desde el área de lengua y literatura, por ejemplo. Tiene joyas como una primera edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y también mostramos las áreas internas del centro, donde conseguimos dar a conocer el trabajo interno y así hacer partícipe al alumnado no solo de los procesos, de los resultados, sino también de los procesos. Documentar piezas, dibujarlas, imprimirlas en 3D, etc. Esta actividad es un ejemplo de trabajo en red, con varios agentes involucrados y la adaptación a los ciclos educativos que tiene la localidad, como es el grado medio y superior de cocina y restauración del IES Fray Bartolomé de las Casas. Se trata de un proyecto de investigación donde recopilamos y analizamos recetarios históricos con los que el alumnado innova creando un menú del siglo XXI que se degusta en su comedor. Además de la jornada romana, en la jornada romana se colaboró con el grupo de teatro grecolatino en Albis del IES Fuente Nueva, que también tradujo el menú al latín. Al año siguiente, la propuesta se llevó a cabo con recetarios andalusíes, además de una apuesta paralela ubicada en el CITA, que se trataba de un concierto de música andalusí con el grupo Aquitania, muy educativo, pues sus músicos compartían conocimientos sobre las piezas musicales y los instrumentos utilizados. Se ofertó al público en general, pero también a la Escuela Municipal de Música y a la Asociación Cultural Amigos de la Música. Y se colaboró con un cocinero local para ofrecer una degustación de dulcería árabe. Intentamos que las actividades, además de lúdicas, sean educativas y enriquecedoras, aprovechando para exponer piezas del depósito arqueológico de esta época histórica y la bibliografía trabajada para la actividad. Además de la educación reglada, participamos en actividades de educación no formal como el aula de la experiencia, un alumnado entregado e informantes privilegiados a los que realizar entrevistas en profundidad para documentar aspectos menos conocidos de nuestro patrimonio. Este proyecto con la educación superior lo gestiona el compañero del servicio del área de Artes Plásticas y Exposiciones en colaboración con el profesorado de Paisaje y el máster de Arte, Idea y Producción de la Facultad de Bellas Artes y la Universidad de Sevilla. Se trata de unas jornadas de pinturas al natural que culminan con la exposición de los resultados en nuestro espacio Santa Clara. Los 2 últimos años se han centrado en los BIC del Castillo y la Casa de la Cultura y ahí tenéis algunos de los procesos de trabajo y resultados con un esboto romano conservado en el CITA. Una obra en braille, por ejemplo, donde se pueden leer poemas de Fernando Villalón. Aprovechamos que estábamos llevando a cabo un curso en colaboración con el Centro Municipal de Información a la Mujer y unas alumnas del ámbito de la educación y el turismo prepararon una visita diseñada para el taller ocupacional Albatros,
un servicio municipal integrado en el programa de convivencia y reinserción social para que personas con minusvalía puedan conseguir un ajuste personal y social que les lleve a su integración. Convertimos el castillo y las obras artísticas del alumnado en torno a él en una oportunidad para reaprender el patrimonio, promoviendo una cultura para todos. La finalidad es transmitir las distintas formas y significados de la frontera a través de los sentidos y las emociones. Resumiendo, recalcar que el CITA está al servicio de la comunidad en la que se inserta, abarcando todas las categorías de la diversidad. Desde su concepción se apostó por actividades específicas conforme a la accesibilidad universal y la integración, entablando convenios de colaboración con colectivos, asociaciones e instituciones como APADIS, Albatros, la ONCE o APNE. Estas iniciativas solo son posibles mediante el conocimiento profundo de los diferentes grupos, partiendo y contando con especialistas u organismos expertos. Ahí tenéis material específico para necesidades especiales, por ejemplo, un tarjetón para discapacidad visual con marcas de cantero en braille y un tarjetón para discapacidad cognitiva específico para trastornos del espectro autista. Este material forma parte del proyecto de accesibilidad para el Castillo de Morón de la Frontera. Bueno, hasta aquí mi intervención turbo para darle paso a la compañera Carmen Muñoz, que ella relate el proyecto educativo con la Universidad de Málaga. Bueno, buenos días. Bueno, nuestra contribución en este proyecto tiene el punto de partida un convenio entre ambas instituciones sobre la diagnosis y el asesoramiento científico-técnico para la puesta de valor en el castillo, donde participamos varios profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, como es el profesor Jonathan Ruiz Jaramillo y Luis García Pulido, y varios investigadores locales como Juan Antonio Entrena Hornillos y Juan Diego López. Nuestra labor de investigación vino acompañada de un informe técnico de diagnosis del bien patrimonial, pero desde Cultura nos aconsejaron realizar diversas actividades educativas dirigidas a los ciudadanos de la localidad para sensibilizar sobre este bien patrimonial y, sobre todo, difundir el trabajo que estamos llevando a cabo. Es verdad que como universidad ya teníamos experiencias previas en cursos de extensión universitaria e incluso en exposiciones, los cuales estaban dirigidos a una gran diversidad de público de diferentes disciplinas e incluso sin formación. Por ejemplo, algunos cursos estaban pensados para la conciliación familiar, invitábamos a nuestro alumnado a venir con sus propios hijos, ¿no? También estaba dirigido a un público extranjero, o incluso en las jornadas que celebramos, las noches de investigadores, era una actividad que se celebraba en un entorno urbano para todo tipo de público y en el que aplicamos una didáctica patrimonial. Las diferentes actividades que planteamos en este proyecto siguieron la misma metodología, tenían una base educativa para sensibilizar sobre el patrimonio y estaba dirigida a todo tipo de público, ¿no? Por ejemplo, aquí mostramos algunas imágenes de una actividad que realizamos con el CITA y el Centro de Educación Secundaria Fray Bartolomé de las Casas. Quiero nombrar al profesor Juan Diego Manuel Guardado Mejía, que era un componente del proyecto Vivir y Sentir el Patrimonio. En colaboración realizamos unas jornadas denominadas Vivir y Sentir el Castillo, y esta actividad docente pretendía enseñar y mostrar al alumnado la metodología de trabajo de los investigadores sobre la temática del patrimonio, la conservación e incluso mostrar los equipos de medición que empleamos para analizar este tipo de edificios. Otra de las actividades realizadas fue que los niños y niñas de la localidad dibujaran su patrimonio. Esta acción nos sirvió para establecer un discurso de comunicación con ellos, ¿no? De cómo veían, cómo vivían y cómo interaccionaban con el bien patrimonial.
Esta acción educativa tuvo un carácter recíproco, le mostramos el patrimonio local, pero ellos nos enseñaron a ver ese patrimonio desde otra perspectiva. En nuestro lenguaje comenzó a parecer que nuestro castillo estaba enfermo, que necesitaba doctores, enfermeros, enfermeras que pusieran tiritas o vendajes para que se pudiera recuperar. Por ejemplo, aquí os muestro un panel sobre dibujar el patrimonio de tu ciudad, la torre del homenaje del Castillo de Morón, que formó parte de la exposición final que realizamos como grupo de investigación en la localidad. Y esta actividad, aunque en principio estaba dirigida para niños y niñas, también fueron partícipes los padres, las madres e incluso los abuelos que acompañaban a esos niños. Y finalmente otra de las actividades educativas realizadas fueron la llevada a cabo con el Centro Municipal de Información a la Mujer en el curso patrimonial de cultura en el ámbito de la educación y turismo, ¿no? Y para finalizar me gustaría decir que como conclusión y como experiencia podemos decir que esta estrategia de educación sobre el patrimonio ha sido una poderosa herramienta que nos ha ayudado a trabajar con un público de diferentes niveles educativos, a formar un discurso según sus necesidades y sus intereses y, lo más importante, a difundir este patrimonio. Y nada, muchas gracias.